¿Cómo están ustedes? Como siempre, los saludo con mucho respeto y afecto. Mire, así como yo he expresado críticas acerca de cosas que considero están mal hechas por el presidente López Obrador, hay algo que debemos de entender. ¿Por qué le van a exigir que él en 6 meses resuelva un problema económico que data de hace tiempo? Y lo grave es que aquellos que le exigen o le hacen señalamientos severos, como Ángel Gurría, pues fueron causantes de este desastre económico que hoy vive nuestro país. ¿Por qué esos que ahora gritan, dicen, alegan, discuten y pintan un panorama terrible para nuestro país, en su momento no hicieron nada? En su momento no hicieron más que enriquecerse, jalarse todo el dinero que pudieron y hundir al país? Y mire, como yo no soy experto en eso, eso sí valdría la pena que los que son expertos en economía dieran una explicación sencilla, entendible, de qué y cuál es la situación económica que vive el país. Pero esto no nació ayer o antier, igual que la actividad delictiva, nació hace muchos años. Mire, quiero leer porque vale la pena la columna de México S.A. que escribe Carlos Fernández Vega. Se llama Expertos del aplauso a los gritos, economía, 36 años de raquitismo. Sí, señores, señoras, 36 años. Dice, ojalá México hubiera contado en los pasados 36 años con las experimentadas voces que hoy gritan, se rasgan las vestiduras, advierten sobre posibles cataclismos y pronostican un aciago futuro económico para el país, porque el Producto Interno Bruto resultó miserable en el primer trimestre del nuevo gobierno. Pero como el hubiera no existe, en esos 36 años, esas experimentadas voces, repito, pero como el hubiera no existe, en esos 36 años, esas experimentadas voces se dedicaron a utilizar todo tipo de pretextos para justificar precisamente lo que se ha observado en los primeros 3 meses de la Cuarta Transformación, es decir, el perennemente raquítico comportamiento de una economía que en más de 3 décadas se ha mantenido en el suelo. Entre los aplausos de los hoy sorprendidos, por mucho que los resultados siempre han sido rascuaches. El punto es que lo registrado entre enero y marzo de 2019 es más de lo que se reporta desde que Miguel de la Madrid, la cara visible de la tecnocracia que asaltó el poder, dio un giro de 180 grados a la política económica mexicana para, según decía, reflotarla y, a partir de ahí, construir un futuro venturoso para los mexicanos. Lo cierto es que ninguno de los 6 gobiernos previos al de López Obrador ni lejanamente cumplió con su oferta económica. Por el contrario, en el periodo referido, los números fueron de menos a mucho menos. Con todo y el centenar de reformas y ajustes estructurales que en su momento todas las experimentadas voces aplaudieron a rabiar por ser, decían, el único camino para reactivar la enclenque economía nacional y llevarla al primer mundo. El resultado es por todos conocido y padecido. En 36 años la tasa anual de crecimiento promedió 2 y piquito %, cuando las promesas incumplidas, desde luego, de los 6 tristes inquilinos de Los Pinos fluctúan entre 7 y 5% anual de crecimiento. Pero este fracaso rotundo en las experimentadas voces provocó elogios y muchos aplausos, porque decían, la economía sigue creciendo en una proporción igual de raquítica que la que hoy critican. Tal vez estaríamos hablando de otro México si en lugar de aplausos, justificaciones, pretextos, alabanzas y conexos,
los expertos se hubieran dedicado con la misma insistencia de hoy a corregir lo que a todas luces se hacía mal y a levantar la voz, porque el problema económico del país no es del primer trimestre de 2018, sino de hace 36 años. El problema de la economía mexicana es estructural, debido a un mal diseño y una pésima implementación, de tal suerte que si siguen por la misma ruta, obvio es que se toparán con los mismos resultados, 2% en mejor de los casos, pero como el propio López Obrador ha dicho, si esa proporción se resta el crecimiento poblacional, entonces el resultado es cero o cercano a él. El presidente de la República tampoco ayuda, porque resolver el daño estructural de la economía mexicana no es cuestión de apostar. En una mañanera dijo que no vamos a crecer que no vamos a crecer a 2%, dicen. Todavía no termina el año, vamos a esperar. Ya tenemos hasta una apuesta, les vamos a ganar en sus pronósticos porque hay una variable, como ellos mismos dicen en su lenguaje tecnocrático, que ahora nos ayuda mucho. Ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban. Cuando hay corrupción no hay crecimiento. De Cereza expresó que los tecnócratas corruptos, conservadores, están muy molestos y han agarrado esa cantaleta de que se va a caer el crecimiento, como si ellos hubieran garantizado mucho crecimiento en 36 años. Es cosa de ver cómo fue el primer año del gobierno de Salinas, Cedillo, Calderón, Peña. Entonces estamos empezando bien. Las rebanadas del pastel, dice, pues bien, en este último López Obrador tiene razón. ¿Cómo les fue a los 6 tristes inquilinos de Los Pinos en su primer año? Si se promedian sus resultados, fíjese bien, esto es muy importante, si se promedian sus resultados, el balance es menos 0.27%, menos 0.27%, pero en esos tiempos no se escuchaban mentadas de madre, sino los aplausos de los expertos. Bueno, es muy acertada la columna de este periodista de La Jornada, de Carlos Fernández Vega. No es posible que 36 años de saqueo, de robo, de privatizaciones, de políticas erróneas, yo no sé si lo hacían de mala fe, es decir, a propósito, o eran torpes, y eso que eran tecnócratas, egresados de instituciones norteamericanas, egresados de instituciones de alto prestigio en materia económica de México, y ahí están los resultados que ahora estamos padeciendo. Yo estoy de acuerdo, López Obrador ha cometido muchos errores, pero no le pueden cargar a él todo, y menos que quieran que la economía, que en 36 años fue hundida por regímenes priistas y panistas, por gobiernos, mejor dicho, porque el régimen sigue siendo el mismo, por gobiernos panistas y priistas, pues ahora quieran sumarle todo eso a López Obrador. Y es verdad, antes yo me acuerdo que en los informes presidenciales, en lugares donde se aparecía el presidente de la República a pronunciar discursos del avance económico de este país, la bola de lambiscones, de lamebotas, se deshacían en aplausos y decían que México teníamos rumbo y teníamos, ya ni me quiero acordar. Pero bueno, pues siempre ha sido así. Ojalá, por eso lo que anuncia Hertz Manero, el fiscal, ojalá se lleve a cabo, ojalá se proceda penalmente contra quienes han sido responsables de conductas delictivas que han lesionado gravemente a nuestro país, porque si no lo hacen, pues el país va a estar decepcionado. Si no lo hacen, si se la pasa López Obrador en sus conferencias mañaneras, echándole la culpa a los de atrás, pero no se procede en contra de ellos, pues entonces estamos mal. Yo creo que López Obrador debe de dejar de criticarlos como los fifís, los conservadores, los neoporfiristas,
Si son ellos los responsables, claro que lo son, que proceda, porque si se la van a pasar echando la culpa a los de atrás, es como si le pongo un ejemplo, tal vez muy burdo. Haga usted de cuenta que yo soy juez y aquí tengo un altero de expedientes o de carpetas de investigación que están debidamente integradas esas carpetas, que cumplen con todos los requisitos del debido proceso, con los códigos de procedimientos penales, está bien tipificado el delito, hay peritajes y elementos, y yo digo, no, estos hay que echarlos a la basura, borrón y cuenta nuevo, perdón y olvido. No, yo siempre le digo al observador, para mí no debe de haber perdón ni olvido. Algunos delitos cometidos por algunos expresidentes y su camada de ladrones, pues a lo mejor están prescritos, pero hay otros que no. Y sin embargo, si no se procede contra los responsables, no solo de situaciones de carácter económico, de la rapiña, de el sobreprecio en medicamentos, en insumos, en asuntos tan delicados como los de pasta de conchos, de la guardería ABC, de lo de Odebrecht, lo de OHL, hay tantos delitos que perseguir, que castigar, y si no lo hacen, pues señor López Obrador, estamos perdidos. Y yo pues no creeré en que usted trata de hacer justicia, sino nada más es hablar y hablar y hablar y echarle la culpa y la responsabilidad a los que lo antecedieron en la presidencia de la República. Eso sí le digo a usted, ya se lo he explicado, Peña Nieto y su equipo de ladrones del grupo Atlacomulco, y aunque no sea de Atlacomulco, son intocables, porque ahí hubo una impunidad pactada. Me explico más claramente. Para que López Obrador pudiera llegar a la presidencia, se tuvo que negociar, fíjese bien, escúcheme bien, hasta con Estados Unidos, a través de mensajeros de Trump. Le han de haber dicho al peje, no toques a a Peña Nieto, ni a su gente. ¿Por qué? Porque ahí van a salir salpicadas infinidad de empresas, bancos. Así es que a Peña Nieto no lo van a tocar. Yo no sé si a la señora Rosario Robles, yo no sé si al exdirector de Petróleos Mexicanos, Lozoya Austin, yo no sé a quiénes más, pero si no se procede, el desencanto va a continuar. Y yo creo que un presidente como lo es López Obrador, que llegó con todo el apoyo, a mí me acusan amigos míos, si tú también eres responsable porque tú lo apoyaste, tú pedías el voto para López Obrador, no había por quién votar. Además, no olvidemos, a eso que le acabo de dar lectura, ya había un hartazgo del pueblo mexicano, un hartazgo de años de rapiña, de trapacerías, de robos, de entrega de nuestras riquezas a empresas extranjeras y mexicanas. Entonces, ¿qué querían? ¿Que le dieran el voto a Mitt? Yo no digo que Mitt sea un experto en materia económica, pero están embarrados en situaciones muy graves, en la estafa maestra, por ejemplo, y en otros asuntos muy delicados. La señora Rosario Robles, esa señora, perdóneme usted, señora, no me gusta ofenderla, no tiene vergüenza. Acuérdese usted, señora Robles, que cuando usted fue expulsada del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Ricardo García Sáenz llevó a cabo una auditoría y tenía usted hundido al PRD con una de deudas brutales y pavorosas. Cuando fue usted jefa de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en aquel entonces, con su compañero sentimental, el señor Carlos Ahumada, no le dio recursos para hacer obras que ni siquiera se llevaron a cabo. Si eso queda en la impunidad, bueno, pues entonces que van a seguir los robos y los asaltos. Si no castigan a los de arriba, pues los de abajo también van a seguir delinquiendo.
Así es que no olvidemos el pasado. Dice uno, es que no hay que vivir del pasado. No, estoy de acuerdo, pero el pasado es un punto de referencia. El pasado es un punto de referencia que debemos de leer. Por eso existe la historia de nuestro país. Hay que leerla y hay que leerla en su exacta dimensión. Si quieren, desde la época prehispánica, desde la llegada de los españoles, como ustedes quieran, pero entérense qué han hecho los gobiernos priistas y panistas. Yo insisto, a López Obrador, a pesar de que yo lo critico también, no se le puede cargar la responsabilidad de 36 años. Así es que razonemos, no nos dejemos arrastrar a lo tonto, porque por eso nos ven como un país ignorante, que nos manipulan, que nos engañan, y nosotros somos felices. Así es que los saludo como siempre con mucho respeto.